Kabbalah, la dimensión interior. Shalom, Haverim, Bruchim, Abaim. Bienvenido a Torah Kabbalah, su punto de encuentro, en donde en este programa estudiaremos sobre las enseñanzas del versículo que aparece en el inicio de la sección semanal en el libro Levítico, capítulo 6, versículo 6, que dice lo siguiente: un fuego perpetuo arderá sobre el altar, no se extinguirá. Dice el Talmud de Yerushalmi, Tratado de Yomá, capítulo 4, página 6, que la expresión fuego perpetuo indica que aún en Shabbat este fuego debía estar encendido. Y también fuego perpetuo hace alusión a que aún en estado de impureza, este debía permanecer ardiendo sobre el altar. Ya se mencionó en numerosas ocasiones que todos los conceptos y aspectos del servicio a Dios realizado en el Mishkan, en el Bet Hamikdash físicos, tienen su paralelo en el Mishkan y Mikdash espiritual que hay dentro de cada persona. En este contexto, el altar es el corazón del hombre, como aparece en el Tikkuné Zohar, tomo 3, párrafo 140. Así como en el santuario físico había dos altares, un altar exterior que se hallaba en el patio del mismo y un altar interno que se encontraba dentro del sector Kodesh, también en el corazón humano existen ambos aspectos, la faceta externa y la interna del corazón. El altar al cual se refiere el mandato, un fuego perpetuo arderá sobre el altar, es el altar externo del santuario. En el sentido espiritual, esto significa que debe existir un éxtasis visible en la faceta externa del corazón. El corazón debe tener un ardoroso anhelo por la divinidad. Esto quiere decir que la faceta interna del corazón, Pnimiyut Alev, siempre está despierta y conectada a Dios. Pero la persona no necesariamente siente de modo manifiesto esta conexión, pues la misma se halla tapada por los sentimientos foráneos que ocupan el aspecto externo del corazón. Hitzuniyut Alev. El trabajo espiritual de la persona consiste en que el ardor interno se sienta también en la faceta externa del corazón y involucre así al individuo por completo. Al introducir brevemente en qué consiste el trabajo espiritual del Shabbat, entenderemos la antedicha cita del Talmud de Yerushalmi, que relaciona el versículo en cuestión con Shabbat. El sentido del Shabbat es el descanso, apartarse y separarse de lo mundano. Es por ello que en este día se prohíbe realizar labores pertinentes a los días de semana. En términos de la avodah, el servicio a Dios en el fuego íntimo, en el alma de la persona, esto significa detenerse y reflexionar acerca de lo que la Escritura insta al individuo a conectarse con la excelsa espiritualidad del Shabbat. Llamarás al Shabbat deleite, como aparece en Isaías, capítulo 58, versículo 13.
Así, cuando la persona capta intelectualmente la manifestación de la luz divina propia de Shabbat, se logra un estado de separación de lo mundano. Ahora bien, esto puede llevar a pensar que en virtud de su involucración en el área netamente intelectual, él se halla más allá del aspecto emocional y piensa erróneamente que no necesita del fuego interior del corazón. Es por eso que le dice: un fuego perpetuo no se extinguirá, aún en Shabbat. En otro extremo se halla el individuo que está tan alejado de lo espiritual que piensa que ya no tiene Dios libre ninguna conexión con lo sagrado. A él se le dice: el fuego no se extinguirá aún en estado de impureza. No te dejes llevar por tu estado presente y procura que el fuego no sea extinguido. Continúa avivando el fuego perpetuo, es decir, el fuego divino que hay dentro tuyo, de modo que no se extinga. Este esfuerzo resultará en que finalmente no se extinguirá, como le interpreta el predicador Magui de Metritz, que el no indica todos los aspectos negativos que resultan de la impureza, y ellos serán extinguidos, como aparece en Likutei Amarim, o Torah, o Safot, sección 9, Ayom Yom 2021 Adar 2. Esta interpretación del Maggid nos enseña que la extinción del no, que indica los aspectos negativos, requieren de un fuego perpetuo, es decir, una continua y ardiente dedicación a la Torah y las mitzvot. No basta con que ocasionalmente o solo un momento atrás se haya dedicado con entusiasmo a la Torah y las mitzvot. Permanentemente el trabajo espiritual debe estar imbuida con ardor y entusiasmo, pues de enfriarse incluso por un momento, se le da al no en este instante la posibilidad de entrometerse en la mente y corazón de la persona. Así se explica también por qué la mitzvah de recordar lo que sucedió con Amalek es un precepto diario, como aparece en Shulchan Aruch de Alter Rebbe y también aparece en Orach Chaim, capítulo 60, versículo 4. Debemos hacerlo continuamente para impedir que se nos introduzca la frialdad de Amalek. El menor descuido, como está escrito, un fuego perpetuo arderá sobre el altar, no se extinguirá. Hay otro concepto relacionado con el fuego perpetuo. El mismo constituye la preparación para el fuego de arriba. Nuestros sabios dijeron en Tratado Yomá, página 21b, que si bien el fuego de altar desciende del cielo, es obligación de los Kohanim, sacerdotes, ofrecer fuego común. Esto significa que el fuego común de abajo, que alude a la participación del ser humano, es una preparación y sirve como estímulo desde abajo para atraer el fuego del cielo. El fuego del cielo, sin embargo, puede ser atraído solo si el fuego de abajo que lo procedió fue íntegro, perfecto. Este último concepto se halla
implícito en las secciones de Tzav y Shemini. En los Yemei Amiluim, día de la inauguración del Mishkan, todo el santuario y sus utensilios ya habían sido confeccionados y completados. No solo eso, sino que también Moshe y Aarón en personas y no otros sacerdotes estaban ahí. Los sacrificios ya se habían ofrendado. Pero, no obstante, la Shejinah, presencia divina, aún no había descendido para morar en la obra de sus manos. Es decir, no se percibía la presencia manifiesta de Dios en el santuario, pues aún quedaba vestigios espirituales del pecado del becerro de oro, como nos explica Sifra y Rashi sobre el versículo de Levítico, capítulo 9, versículo 23. Fue solo en el 8º día, en el 1 de Nisan. En aquel día fue lograda la expiación por el pecado del becerro de oro, y la Shejinah moró sobre Israel. Al encenderse el fuego terrenal que ofrecieron Moshe y Aarón, y con lo cual la acción humana llegó a su perfección, lo que consumió todo el no y anuló completamente el efecto del pecado del becerro de oro en ese momento. Un fuego salió de ante Dios y la Shejinah moró sobre la obra de sus manos. Ahora bien, ¿en qué se distinguía tan especialmente este fuego celestial? Que para poder descender se debía anteceder aquí abajo un servicio perfecto, aquel representado por el fuego terrenal. La explicación del concepto es la siguiente. Los seres creados son limitados. Asimismo, el servicio a Dios por parte de ellos y hasta qué punto espiritualmente pueden lograr también es limitado. Los seres creados son limitados. Asimismo, el servicio a Dios por parte de ellos y hasta qué punto espiritualmente pueden llegar también es limitado. Por lo tanto, el servicio a Dios de las criaturas y los efectos de estos carecen por sí mismas la existencia eterna, pues toda cosa limitada por naturaleza con el correr del tiempo se debilita y hasta desaparece. Para que el trabajo espiritual y su efecto espiritual sean eternos, es necesaria una proyección de luz divina desde lo alto, pues el Altísimo, en su carácter de todopoderoso, es realmente ilimitado, en el sentido de que nada ante Él es imposible y soporta opuestos, de modo que puede proveer eternidad a un acto humano que por peso propio es limitado. Es por ello que durante los 7 días de inauguración, en lo que Moshe y Aarón ofrecieron sacrificios, el Mishkan era erigido y desmontado cada día, pues por parte de entidades creadas era imposible que el armado del Mishkan perdure de manera verdadera y estable. Solo en el 8º día, cuando la Shejinah se posó en el santuario y un fuego salió de Dios, el Mishkan fue erigido y luego no desmontado.
En esa instancia el Mishkan fue regido verdaderamente para siempre, con el toque de eternidad dado desde lo alto. Esto explica la diferencia entre los 7 días de inauguración y el 8º día. Es decir, porque el fuego celestial descendió solo recién al 8º día. 7 se refiere al ciclo normativo de días, es decir, todo lo que se relaciona con la naturaleza y las dimensiones creadas. Por otro lado, 8 hace referencia a todo lo que trasciende este ciclo. Es la luz divina que se halla más allá de los planos creados, tanto físico como espiritual. Y es esta la luz la que se corporiza, por así decirlo, en el fuego celestial, como se explicó antes. Por otro lado, si bien los seres creados no pueden per se conectarse con lo eterno, no obstante, tal como se mencionó antes, el fuego celestial desciende exclusivamente cuando el trabajo espiritual terrenal, el fuego de abajo, es perfecta. Esto quiere decir que cuando la persona hace todo lo que está a su alcance, a pesar de que su servicio es limitado, el Todopoderoso le confiere el fuego celestial sin límites. A ello alude el término perpetuo tamid, un fuego perpetuo. Tamid significa sin límites, más allá del tiempo. El tiempo se compone de secuencias limitadas, por lo tanto, per se es limitado. No obstante, cuando el trabajo espiritual por parte de abajo, el fuego terrenal, es perfecta, es atraído el infinito que trasciende el tiempo, de modo que la luz divina que está más allá del tiempo permea el tiempo, causando que el tiempo, que de por sí es limitado, esté imbuido por lo ilimitado y se transforme en eterno tamid. En términos simples mundanos, relacionado el antedicho concepto místico con el servicio diario a Dios por parte de la persona, cuando el ser creado entrega todo de sí para realizar la voluntad de Dios, a pesar de que Él se encuentra dentro de los límites del orden natural, verá la bendición del Todopoderoso, que es ilimitada, y la misma se materializa en éxito sobrenatural, visible y obvio también en sus cuestiones mundanas. Las implicancias prácticas de todo lo antedicho son las siguientes. Cada persona es un Mishkan y Mikdash para Dios, como está escrito en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Ellos harán para mí un santuario y yo moraré dentro de ellos. Es decir, dentro de cada integrante del pueblo de Israel. Así debemos entender. Uno puede estudiar Torah, observar a mitzvot y tener todo lo que se halla en el Mishkan. No obstante, si no hay fuego, es decir, si falta calor y vitalidad en el trabajo espiritual, en él no está la Shejina. Y puede ser incluso que haya en él cierta huella de pecado
del becerro de oro. La Torah y la mitzvot deben ser observadas con ardor y vitalidad en todas las tres dimensiones de la Torah: avodah, plegaria, y gemilut hasidim, cumplimientos de los mitzvot. Como aparece en Avot, capítulo 1, versículo 2, los tres pilares del mundo. El mundo se sostiene sobre tres pilares: el estudio, Torah; avodah, trabajo espiritual; y gemilut hasidim, acto de bondad. Con respecto a la Torah, no es suficiente estudiar un capítulo por la mañana y otro por la tarde y dejar el resto del día sin conexión alguna con la Torah. El estudio de la Torah no debe ser en voz baja, en susurro, dejando todo el ser inalterado. El estudio debe ser de forma tal que no apartará, involucrando todos los 248 órganos, hasta el punto que todos mis huesos habrán de declarar, como aparece en el Salmo capítulo 35, versículo 10. Por ello debe ser con vitalidad, con vida. En relación al trabajo espiritual, la plegaria, que es la dimensión de avodah, cuando la persona esfuerza su mente y corazón para conectarse con Dios, no debe ser rutinaria, sino buscando misericordia y suplicando ante el Omnipotente, con un sentimiento de vitalidad. Y cuando Gemilut Hasadim, mitzvot, que generalmente son clasificados como Gemilut Hasadim, no deben ser realizados de manera mecánica, como deshaciéndose de las obligaciones personales. Las mitzvot deben ser observadas con hidur, envejecimiento y su cumplimiento. Y en el hidur depende del sentido de vitalidad y vigor de la persona en el cumplimiento de la mitzvot. La perfección del fuego terrenal genera el fuego celestial, causando que la Shejinah more en la Torah y avodah de esta persona y en todas sus actividades, incluso en sus quehaceres mundanos. Ello ocasionará, como mencionamos antes, que lo ilimitado se proyecte en lo limitado, de modo que podamos ver la bendición divina y el éxito sobrenatural, incluso en la realidad mundana regida por orden natural. Javerim, espero que pudieron asimilar esta gran enseñanza y poder practicarlos diariamente. Cualquier pregunta y inquietud, estoy a su disposición por info@isaacchacon.es o a través de la redacción de Radio Sefarad. Que tengan una semana llena de bendiciones, alegría y prosperidad. Que tengan un Shavua Tov.